Era el 25 de diciembre del 2023 en nuestra modesta casa de Queens, Nueva York. La nieve caía suavemente sobre las calles mientras las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de nuestros vecinos puertorriqueños y dominicanos. El aroma a bacalao y pernil todavía flotaba en el aire desde la cena de Nochebuena. Yo, Roberto Méndez, un hombre de 45 años que había emigrado de Guadalajara hace 20 años, estaba sentado en el sofá gastado de nuestra sala, observando a mi hija Sofía de 16 años acercarse hacia mí con pasos vacilantes. Llevaba puesto el suéter navideño que le había regalado esa mañana, pero su sonrisa había desaparecido. Sus ojos café oscuro brillaban con lágrimas contenidas, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre blanco decorado con dibujos navideños hechos a mano. «Papá, necesito que leas esto», susurró con voz quebrada, extendiendo la tarjeta hacia mí. El ambiente festivo se congeló en ese instante. La televisión seguía transmitiendo «Mi pobre angelito», en español, pero el sonido se convirtió en un murmullo distante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando noté su expresión angustiada. ¿Qué podría contener esa tarjeta que hacía temblar a mi niña de esa manera? No olvides suscribirte al canal, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mis dedos, callosos por años de trabajo en la construcción, luchaban por abrir el papel cuidadosamente. Al abrirlo, reconocí inmediatamente la letra elegante y familiar, era de María, mi exesposa, quien nos había abandonado hace 10 años para regresar a México sin dar explicaciones claras. Adentro había una fotografía vieja y amarillenta que mostraba a María en un hospital, mucho más joven, sosteniendo no a una, sino a 2 bebés recién nacidas envueltas en cobijas rosadas. Una de ellas era claramente Sofía, reconocí la pequeña marca de nacimiento en su frente, pero la otra era idéntica. En la parte de atrás de la foto, con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas, decía: «Roberto, perdóname por esta mentira que cargué durante 16 años. Sofía tiene una hermana gemela. Se llama Valeria. La dejé en Guadalajara con mi madre cuando ustedes se mudaron a Estados Unidos porque no teníamos dinero para traer a las dos. Estoy en fase terminal de cáncer de páncreas y los doctores me dan 3 meses de vida. Necesito que las reúnas antes de que sea demasiado tarde. Valeria merece conocer a su padre y a su hermana. Esta es mi última súplica». El mundo se detuvo a mi alrededor. El reloj de pared dejó de hacer tic-tac, o al menos así lo sentí. ¿Cómo era posible que durante todos estos años, mientras trabajaba dobles turnos en obras de construcción bajo el sol abrasador, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, mientras celebrábamos cada cumpleaños con pastel de 3 leches, hubiera existido otra hija mía creciendo sin mí y nunca lo supe? Me levanté bruscamente del sofá, sintiendo como la sala daba vueltas a mi alrededor. Las luces del arbolito de Navidad, un pino artificial de 6 pies que habíamos decorado juntos apenas una semana atrás, se volvieron borrosas por las lágrimas que comenzaban a inundar mis ojos. ¿Qué es esto, Sofía?», mi voz salió ronca, casi irreconocible. Mi hija se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban por el llanto contenido. «Papá, yo tampoco lo sabía hasta hace 2 meses», sollozó entre las palabras. «Mamá me contactó por Facebook. Al principio pensé que era una estafa, alguien haciéndose pasar por ella. Pero luego me mandó fotos, muchas fotos de una chica que se parece exactamente a mí. Mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos. ¿2 meses? ¿Mi hija había cargado con este secreto durante 2 meses completos? Mientras desayunábamos juntos, mientras la llevaba a la escuela, mientras veíamos películas en el sofá los viernes por la noche, ¿ella sabía que tenía una hermana gemela y no me había dicho nada? La sensación de traición me golpeó como un martillo en el pecho, pero al mismo tiempo, al ver el dolor genuino en el rostro de Sofía, comprendí que ella también era víctima de esta situación imposible. ¿Cómo procesas a los 16 años la información de que tienes una hermana gemela que ha estado viviendo en otro país toda tu vida? «Muéstrame», demandé, extendiendo mi mano hacia ella. Sofía sacó su teléfono del bolsillo de sus jeans y, con dedos temblorosos, abrió la aplicación de Facebook. Me pasó el dispositivo y ahí, en la pantalla iluminada, vi conversación tras conversación entre mi hija y alguien cuyo perfil mostraba una foto de una adolescente que era un espejo perfecto de Sofía, pero con el cabello más largo y oscuro, con una mirada que mezclaba curiosidad y un dolor profundo que ninguna chica de 16 años debería cargar. El nombre del perfil era Valeria Méndez Rodríguez. Mi apellido.
Mi sangre. Comencé a desplazarme por las conversaciones, leyendo mensaje tras mensaje. Hola, sé que esto es extraño, pero creo que soy tu hermana gemela. ¿Tu papá se llama Roberto Méndez? ¿Trabajaba en una fábrica textil en Guadalajara antes de irse a Estados Unidos? Mira esta foto de cuando éramos bebés. Somos idénticas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué mamá se fue? Las palabras nadaban frente a mis ojos. Seguí bajando y encontré fotos que Valeria le había enviado a Sofía, una de ella frente a un puesto de flores en el Mercado Libertad de Guadalajara, otra de ella con una señora mayor que reconocí inmediatamente como Lucía, mi ex-suegra, y varias selfies donde las similitudes entre ambas chicas eran tan impactantes que resultaba imposible negar la verdad. ¿Cómo había María hecho algo así? ¿Cómo había separado a dos hermanas gemelas al nacer y vivido con esa mentira durante 16 años? Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedó dormida en el sofá, exhausta por el peso emocional del día, me senté frente a mi propia computadora y abrí Facebook por primera vez en meses. Raramente usaba las redes sociales, mi vida consistía en trabajar, cocinar, llevar a Sofía a la escuela y pagar las cuentas, pero ahora tenía una misión. Busqué el nombre, Valeria Méndez Rodríguez Guadalajara, y ahí apareció su perfil. Mi dedo se congeló sobre el mouse. ¿Estaba listo para ver la vida de la hija que nunca conocí? Tragué saliva y hice clic. Su perfil no era privado, y lo primero que vi fue una foto de portada, Valeria sosteniendo un ramo enorme de rosas rojas frente a un puesto de flores, sonriendo, pero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tenía los mismos hoyuelos que Sofía, la misma forma de la nariz que yo, los mismos ojos expresivos que había heredado de mi madre. Era innegable. Esta era mi hija. Comencé a desplazarme por sus publicaciones. No eran muchas, quizás publicaba una o dos veces al mes, pero cada una contaba una historia de lucha y supervivencia que me destrozaba. Otro día en el mercado, gracias a Dios por las ventas de hoy, decía una publicación de hace 3 semanas. Abuela enferma otra vez, por favor recen por ella, decía otra de hace un mes. Había fotos de ella en un cuarto pequeño con paredes de concreto sin pintar, fotos de ella estudiando con libros viejos bajo la luz de un foco desnudo, fotos de ella ayudando a mi ex-suegra Lucía a cocinar en una cocina humilde con estufa de gas. Esta era la vida que mi hija había vivido mientras Sofía y yo disfrutábamos de calefacción en invierno, de una escuela con computadoras, de comidas regulares sin preocuparnos por el dinero. La culpa me aplastó como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo no sentí en algún lugar profundo de mi ser que me faltaba una parte de mi familia? Seguí investigando, obsesionado, hasta que encontré fotos más antiguas. Había una de Valeria cuando tenía quizás 5 o 6 años, parada frente a una escuela primaria pública en Guadalajara, con un uniforme azul desgastado y una mochila remendada. Su sonrisa era amplia pero sus zapatos estaban rotos. Otra foto mostraba a Valeria a los 10 años aproximadamente, sosteniendo un certificado de mejor alumna del salón. Había ganado premios académicos, igual que Sofía. Las dos eran inteligentes, trabajadoras, resilientes. Pero mientras Sofía había podido tomar clases de ballet, aprender inglés en una escuela decente y soñar con ir a la universidad, Valeria había tenido que trabajar vendiendo flores desde los 12 años para ayudar a mantener a su abuela enferma. La injusticia de todo esto me quemaba por dentro como ácido. Luego encontré algo que me dejó sin aliento, un álbum titulado Cartas a mi papá que nunca envié. Hice clic con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a Sofía. El álbum contenía fotos de páginas de cuadernos escritas a mano con la letra redonda e infantil de una niña pequeña. Querido papá, hoy cumplí 7 años. Me pregunto si te acordaste de mí. Abuela dice que estás en Estados Unidos trabajando duro. ¿Cuándo vas a venir por mí? Otra decía, querido papá, hoy me preguntaron en la escuela por qué no tengo papá. Les dije que sí tengo uno pero vive muy lejos. ¿Es verdad que me querías cuando nací? Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Esta niña había crecido preguntándose si su padre la amaba, si su padre se acordaba de ella, si algún día volvería a buscarla. ¿Y yo no sabía que existía? ¿Cómo podría alguna vez perdonarme a mí mismo por esto? Cerré la computadora porque no podía soportar ver más. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo la nieve seguía cayendo sobre las calles vacías de Queens a las 3 de la madrugada. Las luces navideñas de los vecinos todavía parpadeaban, pero para mí habían perdido toda su magia.
Mi mente era un torbellino de recuerdos tratando de reconstruir el pasado. ¿Cómo no me di cuenta de que algo andaba mal cuando María dio a luz? Intenté recordar ese día con claridad. Había sido un parto largo y complicado. Las enfermeras me habían sacado de la sala en algún momento porque María estaba sangrando mucho. Esperé afuera durante horas, aterrorizado de perder a mi esposa y a mi bebé. Cuando finalmente me dejaron entrar, María estaba pálida, débil, conectada a varios tubos. Una enfermera me puso a Sofía en los brazos, pequeñita, arrugadita, perfecta, y me dijo que ambas estaban estables pero necesitaban descansar. Nadie mencionó a otra bebé. ¿Dónde estaba Valeria en ese momento? ¿Ya se la habían llevado? ¿Estaba en otro cuarto con Lucía, mi suegra, planeando cómo esconderla de mí? Las preguntas me atormentaban como moscas zumbando alrededor de mi cabeza, imposibles de espantar. ¿Y María, por qué? ¿Por qué había hecho algo tan cruel? ¿Acaso pensó que no podría mantener a dos hijas? ¿Qué era mejor separar a las gemelas y darle a una de ellas la oportunidad de una mejor vida en Estados Unidos mientras la otra se quedaba atrás? O peor aún, había planeado esto desde antes, como una forma de mantener un control retorcido sobre mi vida. Los recuerdos siguieron fluyendo como un río desbordado. Recordé cómo, 3 años después del nacimiento de Sofía, cuando yo finalmente había ahorrado suficiente dinero trabajando en la construcción para comprar 3 boletos de avión a Nueva York, María había empezado a actuar extraño. Se ponía nerviosa cuando mencionaba a su madre. Lloraba por las noches sin explicación. Decía que no quería irse de México, que su madre la necesitaba. Yo, en mi ignorancia, pensé que solo eran los nervios normales de dejar tu país natal. Insistí en que teníamos que irnos, que en Estados Unidos podríamos darle a Sofía una educación mejor, oportunidades que nunca tendríamos en Guadalajara donde los salarios apenas alcanzaban para comer. Finalmente María aceptó, pero su tristeza era palpable. Ahora entendía por qué, no era solo dejar México. Era abandonar a su otra hija. ¿Cómo pudo subirse a ese avión sabiendo que dejaba atrás a Valeria? ¿Cómo pudo ver a Sofía crecer día tras día y no pensar en la hermana que se había quedado con su abuela en un barrio pobre de Guadalajara? La María que yo conocí, o creí conocer, no era perfecta, pero tampoco era un monstruo. ¡Qué desesperación! ¿Qué circunstancias la habían llevado a tomar una decisión tan devastadora? 7 años vivimos en Nueva York como familia. Yo trabajaba de sol a sol en obras de construcción, María trabajaba limpiando casas en Manhattan, y Sofía iba a la guardería y luego a la escuela primaria. Éramos pobres pero estábamos juntos. O eso pensaba yo. Ahora, revisando el pasado con esta nueva información, empezaba a ver señales que había ignorado. María llamaba a Guadalajara constantemente, hablaba en voz baja por teléfono, enviaba dinero a su madre cada mes, más dinero del que parecía razonable para solo mantener a una señora mayor. Cuando yo le preguntaba, ella decía que Lucía estaba enferma, que necesitaba medicinas caras, que la situación en México estaba cada vez peor. Yo le creía porque, ¿por qué no habría de creerle? Era mi esposa, la madre de mi hija. Pero ahora entendía, ese dinero no era solo para Lucía. Era para Valeria. Para comprarle uniformes escolares, útiles, comida. María había estado manteniendo a nuestra otra hija en secreto durante todos esos años, cargando con esa mentira gigantesca mientras compartíamos cama, mientras criábamos juntos a Sofía, mientras planeábamos nuestro futuro. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos día tras día sabiendo lo que me estaba ocultando? Y luego, hace 10 años, María simplemente se fue. Un día llegué del trabajo y la casa estaba vacía excepto por Sofía, que tenía 6 años y estaba llorando en su cuarto. Había una nota sobre la mesa de la cocina: Roberto, no puedo más. Necesito regresar a México. Sofía se queda contigo, ella tendrá mejor vida allá. No me busques. Lo siento. Así de simple, así de brutal. Desapareció de nuestras vidas sin dar más explicaciones. Yo estaba devastado, furioso, confundido. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué se iba sin Sofía? ¿Qué tipo de madre abandona a su hija? Pasé meses intentando contactarla, pero había bloqueado mi número. Su familia en México no respondía a mis llamadas. Eventualmente contraté a un abogado barato que me ayudó a obtener la custodia completa de Sofía. María nunca se presentó a las audiencias, nunca peleó por su hija.
Los documentos de divorcio llegaron por correo 6 meses después, ya firmados por ella. Se había esfumado. Durante años me pregunté qué había sido de ella, si estaba viva o muerta, si algún día se arrepentiría de abandonar a Sofía. Ahora entendía, no había abandonado a Sofía. Había regresado con Valeria. La hija que había dejado atrás. La hija que probablemente la culpaba por haberse ido a Estados Unidos y dejarla sola durante 3 años. María había intentado ser madre de ambas, vivir una doble vida imposible, y finalmente se había quebrado bajo el peso de su propia mentira. Y ahora estaba muriendo de cáncer, y su último acto antes de partir de este mundo era intentar reparar, aunque fuera parcialmente, el daño que había causado reuniendo a sus 2 hijas. Pero, ¿era demasiado tarde? ¿Cómo se reconstruye una familia que nunca supo que estaba rota? Miré hacia el sofá donde Sofía dormía acurrucada, con su suéter navideño todavía puesto. Se veía tan joven, tan vulnerable. Apenas era una adolescente y ya tenía que cargar con el peso de secretos que adultos no deberían ni manejar. Me acerqué silenciosamente y le acomodé una cobija sobre los hombros. Ella murmuró algo en sueños, probablemente soñando con su hermana gemela del otro lado de la frontera, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. En ese momento tomé una decisión. No importaba cuánto me doliera, no importaba cuánto me costara, no importaba cuán complicado fuera, necesitaba ir a México. Necesitaba ver a Valeria con mis propios ojos. Necesitaba hablar con María antes de que fuera demasiado tarde y entender por qué había hecho lo que hizo. Necesitaba intentar arreglar este desastre imposible que era mi familia. Pero, ¿cómo? No tenía mucho dinero ahorrado. Mi trabajo en la construcción pagaba las cuentas pero no dejaba mucho extra. Los boletos de avión a México no eran baratos, especialmente en temporada navideña. Y luego estaba el problema del tiempo. Mi jefe no me daría días libres sin previo aviso, especialmente cuando estábamos en medio de un proyecto grande. Podría perder mi trabajo. Podríamos perder la casa si no podía pagar la renta. Pero, ¿qué importaba todo eso comparado con conocer a mi otra hija? ¿Qué importaba el dinero, el trabajo, la estabilidad, si me perdía la oportunidad de ser padre de Valeria antes de que fuera demasiado tarde? Las prioridades se habían reordenado dramáticamente en mi mente esa noche navideña. La familia, mi familia completa, incluyendo a la hija que no sabía que tenía, era lo único que realmente importaba ahora. Amaneció el 26 de diciembre y el cielo sobre Queens estaba gris y pesado, prometiendo más nieve. Sofía se despertó temprano, con ojeras profundas que mostraban que ella tampoco había dormido bien. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina con café para mí y chocolate caliente para ella, y tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Necesitamos ir a Guadalajara, dije sin preámbulos. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿De verdad? ¿Vamos a ir? ¿Cuándo? Lo antes posible, respondí, tomando un sorbo de café amargo. Pero tengo que ser honesto contigo, mi amor. No va a ser fácil. Necesito sacar dinero de tus ahorros para la universidad. Sofía tenía una cuenta de ahorros que habíamos estado alimentando poco a poco durante años. Yo depositaba $50 o $100 cuando podía, con la esperanza de que algún día ella pudiera ir a una universidad decente sin endeudarse por el resto de su vida. Ahora tendría que usar ese dinero para boletos de avión. La miré esperando verla decepcionada o enojada, pero en cambio Sofía extendió su mano y tomó la mía. Papá, no me importa la universidad ahora. Quiero conocer a mi hermana. Quiero que conozcas a tu hija. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, había llorado más en las últimas 12 horas que en los últimos 10 años combinados. ¿Estás segura?, pregunté con voz ronca. Completamente segura, respondió con una convicción que no esperaba de alguien tan joven. En ese momento me di cuenta de que mi hija Sofía era mucho más madura y sabia de lo que yo le daba crédito. Había heredado no solo mi nariz y mis ojos, sino también mi tenacidad y mi lealtad familiar. Y ahora estaba a punto de conocer a alguien que compartía esas mismas características, alguien que era literalmente su otra mitad. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Se reconocerían instantáneamente como hermanas o habría una distancia incómoda entre ellas? Esa misma mañana del 26 de diciembre, mientras Sofía se duchaba, me senté frente a la computadora y comencé a buscar vuelos a Guadalajara. Los precios me hicieron tragar saliva,
$450 por boleto en temporada alta, y eso era para los vuelos con 2 escalas. Multipliqué por 2 personas, $900. Luego tendría que considerar hospedaje, comida, transporte en México. Estábamos hablando de mínimo $1,500 para un viaje de una semana. El balance en la cuenta de ahorros de Sofía era de $2,200, años de trabajo duro resumidos en un número en una pantalla. Tomé aire profundamente y hice clic en comprar. Los boletos eran para el 29 de diciembre, en 3 días. No había tiempo que perder. Si María estaba realmente en fase terminal, cada día contaba. Después de confirmar la compra, llamé a mi jefe, un italiano de Brooklyn llamado Tony que manejaba la compañía de construcción donde había trabajado durante 12 años. Tony, necesito hablar contigo, dije cuando contestó el teléfono. Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás en la obra? Tenemos que terminar ese edificio en Murray Hill antes de fin de año. Necesito una semana libre. Es una emergencia familiar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Roberto, sabes que no puedo darte tiempo libre ahora. Estamos atrasados. Si no terminamos a tiempo, la compañía pierde el bono y todos perdemos dinero. Tony, por favor, mi voz se quebró. Mi hija, acabo de enterarme de que tengo otra hija en México que nunca conocí. Su madre está muriendo. Necesito ir ahora. Otro silencio. Mira, Roberto, me caes bien. Eres buen trabajador. Pero si te vas ahora, no puedo garantizarte que tengas trabajo cuando regreses. Tengo otros 10 tipos esperando tu posición. Mi corazón se hundió, pero mi decisión estaba tomada. Lo entiendo, Tony. Pero tengo que hacer esto. Está bien, es tu funeral, dijo con tono resignado antes de colgar. Y así, en cuestión de minutos, había gastado los ahorros universitarios de mi hija y posiblemente perdido mi trabajo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando la decisión correcta. ¿De qué servía la seguridad laboral o el dinero si no tenía a mi familia completa? Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Sofía y yo sacamos nuestros pasaportes del cajón donde los guardábamos, yo había renovado el mío el año pasado, y el de Sofía todavía tenía 3 años de validez. Empacamos maletas pequeñas con lo esencial, ropa cómoda, medicinas básicas, cargadores de teléfono. Sofía insistió en llevar regalos para Valeria y para su abuela Lucía. Fuimos a una tienda de descuento en Roosevelt Avenue y compramos una sudadera de Nueva York para Valeria, chocolates, un álbum de fotos vacío para que pudieran llenarlo juntas, y para Lucía compramos un rebozo bonito y medicinas para la artritis que Sofía dijo que su abuela sufría. Mientras caminábamos por las calles de Queens, observé a mi hija con nueva admiración. Ella había estado preparándose mentalmente para este momento durante 2 meses, mientras yo acababa de enterarme hace apenas 48 horas. ¿Estás nerviosa?, le pregunté mientras esperábamos el autobús de regreso a casa. Sofía mordió su labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando estaba ansiosa. Aterrada, admitió. ¿Qué pasa si Valeria me odia? ¿Qué pasa si piensa que yo tuve una vida fácil mientras ella sufría? ¿Qué pasa si no nos llevamos bien? Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Entonces trabajaremos en eso. Las relaciones toman tiempo. No esperes que sea perfecto desde el primer momento. Pero yo mismo tenía mis propios miedos. ¿Qué pasa si Valeria me culpaba por abandonarla, aunque yo no hubiera sabido de su existencia? ¿Qué pasa si me veía como un extraño y no como su padre? ¿Cómo podría explicarle que María me había mentido, sin hacerla sentir que estaba culpando a su madre moribunda? La noche del 28 de diciembre, la víspera de nuestro vuelo, no pude dormir. Me quedé despierto revisando el perfil de Facebook de Valeria una y otra vez, memorizando cada foto, cada publicación, tratando de conocer a esta hija desconocida a través de fragmentos digitales de su vida. Había una publicación de hacía 6 meses que me destrozó particularmente: hoy es mi cumpleaños número 16. Abuela hizo pastel de 3 leches con lo poco que teníamos. Sopló las velas y pedí el mismo deseo que he pedido desde que tengo memoria: conocer a mi papá y a mi hermana gemela antes de morirme. Sé que suena dramático, pero es lo único que realmente quiero en esta vida. La fecha de esa publicación era el 15 de marzo de 2023, exactamente el mismo día en que yo había llevado a Sofía a cenar a su restaurante italiano favorito para celebrar su cumpleaños.
Las dos habían cumplido 16 años el mismo día, porque eran gemelas, obviamente, pero mientras una soplaba velas en un restaurante con manteles blancos y meseros cantando, la otra soplaba velas en una casa humilde pidiendo conocer a la familia que no sabía que la estaba extrañando. El universo podía ser cruelmente irónico. Leí los comentarios en esa publicación. Varios amigos de Valeria le habían dejado mensajes de cumpleaños, pero uno en particular llamó mi atención: amiga, algún día tu papá va a aparecer y va a darse cuenta de lo increíble que eres. No pierdas la esperanza. Valeria había respondido: gracias, Lupita. A veces pienso que él ni siquiera sabe que existo. Pero sigo teniendo fe. Cerré la laptop porque no podía leer más. El dolor era insoportable. Mañana, finalmente, el deseo de cumpleaños de Valeria se haría realidad. ¿Estaría a la altura de sus expectativas? ¿O la decepcionaría como había decepcionado a tantas personas en mi vida? El 29 de diciembre amaneció gris y frío. Sofía y yo tomamos el tren hasta la estación de Howard Beach y desde ahí el AirTrain hasta el aeropuerto JFK. Durante todo el trayecto, Sofía no soltó mi mano. Había escrito un mensaje largo a Valeria la noche anterior, explicándole que íbamos de camino, que llegaríamos a Guadalajara esa misma noche. Valeria había respondido con un mensaje que Sofía me mostró: no puedo creer que esto esté pasando. He esperado este momento toda mi vida. Por favor, díganme que no es una broma. La emoción y el miedo eran palpables incluso a través de las palabras en una pantalla. En el aeropuerto, mientras esperábamos en la fila para documentar, noté que Sofía temblaba. ¿Tienes frío?, pregunté. No, respondió. Solo estoy procesando que en unas horas voy a conocer a mi hermana gemela. ¿Cómo se supone que me sienta? ¿Emocionada? ¿Asustada? ¿Culpable por haber tenido una vida mejor? Todas esas emociones son válidas, le dije. No hay una forma correcta de sentirse en una situación como esta. El vuelo tenía una escala en Houston y llegaríamos a Guadalajara alrededor de las 9 de la noche hora local. 5 horas de viaje total, 5 horas para prepararme mentalmente para ver a la hija que nunca conocí y confrontar a la mujer que me había mentido durante 16 años. El avión despegó de JFK y pronto estábamos volando sobre las nubes, alejándonos de la nieve de Nueva York hacia el clima templado de México. Sofía se quedó dormida durante el primer vuelo, exhausta emocionalmente. Yo pasé todo el tiempo mirando por la ventana, viendo cómo las nubes se extendían hasta el infinito como un océano blanco. Mi mente no podía dejar de imaginar cómo sería el momento del encuentro. Valeria correría hacia mí y me abrazaría, o se quedaría atrás, distante, esperando que yo hiciera el primer movimiento. ¿Lloraría? ¿Me gritaría? ¿Me preguntaría por qué no fui a buscarla antes? ¿Cómo podría explicarle que no sabía, que su madre nos había mentido a todos? ¿Y María, estaría lo suficientemente bien como para tener una conversación? ¿O la encontraría en una cama de hospital, sedada, inconsciente, sin oportunidad de obtener respuestas? La incertidumbre era agonizante. Durante la escala en Houston, Sofía y yo compramos tacos en un restaurante del aeropuerto. Ninguno de los dos tenía hambre realmente, pero sabíamos que necesitábamos comer algo. Papá, ¿crees que mamá se va a arrepentir de lo que hizo?, preguntó Sofía de repente, jugando con su comida. No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Pero pronto lo averiguaremos. ¿Todavía la amas?, la pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. La amé mucho en su momento. Pero lo que hizo, no sé si puedo perdonar eso. Separó a 2 hermanas. Me mintió durante años. Te privó de conocer a tu gemela. Esas no son cosas que se perdonan fácilmente. Sofía asintió lentamente. Yo tampoco sé si puedo perdonarla. Pero está muriendo, papá. ¿No deberíamos intentar hacer las paces antes de que se vaya? La madurez de mi hija de 16 años me dejaba sin palabras constantemente. Tienes un corazón más noble que el mío, le dije, apretando su mano sobre la mesa. Intentaré ser compasivo. Por ti. Por Valeria. Pero no te voy a mentir, estoy furioso con tu madre. El segundo vuelo, de Houston a Guadalajara, fue más corto pero más turbulento. El avión se sacudía cada pocos minutos y varios pasajeros se veían nerviosos. Sofía se aferró al apoyabrazos con los nudillos blancos.
Yo intentaba mantener la calma externamente aunque por dentro era un desastre de nervios. No era el vuelo lo que me asustaba, era lo que nos esperaba al aterrizar. Mientras el avión descendía hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, miré por la ventana y vi la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, millones de luces titilando en la oscuridad, calles que había recorrido en mi juventud, una ciudad que había sido mi hogar durante los primeros 30 años de mi vida antes de emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Guadalajara se veía igual pero también diferente, como un viejo amigo que ha cambiado con los años. El avión tocó tierra con un golpe suave y los pasajeros aplaudieron. Sofía me miró con ojos enormes. Ya estamos aquí, susurró. Ya no hay vuelta atrás. Recogimos nuestras maletas y nos dirigimos hacia la salida. El aire cálido de Guadalajara nos golpeó en la cara, incluso en diciembre, el clima aquí era mucho más templado que el invierno brutal de Nueva York. Eran casi las 10 de la noche hora local cuando finalmente salimos del aeropuerto. Había acordado con Valeria que nos encontraríamos al día siguiente en la casa de Lucía, dándole a Sofía y a mí tiempo de instalarnos en un hotel y descansar del viaje. Pero cuando llegamos a la zona de taxis, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una chica parada cerca de la salida, sosteniendo un cartel escrito a mano que decía, Papá y Sofía. Era Valeria. Había venido al aeropuerto. No había podido esperar ni un día más. Por un momento, el tiempo se detuvo completamente. Sofía soltó un grito ahogado al ver a su hermana gemela parada ahí, en carne y hueso, a solo 20 metros de distancia. Valeria también nos había visto. El cartel cayó de sus manos temblorosas. Las dos chicas se miraron fijamente, como si estuvieran viendo su propio reflejo en un espejo, pero al mismo tiempo viendo a alguien completamente diferente. Eran idénticas pero no lo eran. Sofía llevaba jeans de marca, una chaqueta North Face, tenis Nike. Valeria llevaba jeans desgastados, una sudadera simple, tenis genéricos. Sofía tenía el cabello cortado en capas modernas, con mechas sutiles. Valeria tenía el cabello largo y lacio, atado en una cola de caballo simple. Pero sus rostros. Dios mío, sus rostros eran calcados. Los mismos ojos, la misma nariz, los mismos hoyuelos, la misma forma de la mandíbula. Era imposible no ver que eran hermanas gemelas. Sofía dio el primer paso. Luego otro. Luego comenzó a caminar más rápido, y de repente estaba corriendo. Valeria también corrió. Se encontraron a mitad de camino y se abrazaron con tanta fuerza que parecía que intentaban fundirse en una sola persona. Ambas lloraban inconsolablemente, aferrándose la una a la otra como si tuvieran miedo de que esto fuera un sueño del que pudieran despertar. Los otros viajeros en el aeropuerto se detenían a mirar, algunos con sonrisas, otros con lágrimas en los ojos al presenciar este momento extraordinario. Yo me quedé paralizado donde estaba, incapaz de moverme, viendo cómo mis dos hijas, se conocían por primera vez. 16 años. Habían pasado 16 años separadas cuando deberían haber crecido juntas, compartiendo todo, siendo las mejores amigas. Y todo por una mentira. La rabia hacia María ardía en mi pecho, pero al mismo tiempo, viendo a Sofía y Valeria abrazadas, llorando de felicidad, sentí una diminuta chispa de gratitud hacia ella por finalmente hacer esto posible, por finalmente decirnos la verdad antes de morir. Finalmente, las chicas se separaron lo suficiente para mirarse a la cara. Eres real, dijo Valeria con voz temblorosa, tocando la mejilla de Sofía como para asegurarse de que no era una aparición. Tú también eres real, respondió Sofía, riendo y llorando al mismo tiempo. Nos parecemos tanto. Somos gemelas idénticas, dijo Valeria, también riendo entre lágrimas. Por supuesto que nos parecemos. Se abrazaron otra vez, y fue entonces cuando Valeria finalmente me miró por encima del hombro de Sofía. Sus ojos, mis ojos, se encontraron con los míos. Había tanto en esa mirada, años de preguntas sin respuesta, de noches llorando preguntándose por qué su padre nunca fue a buscarla, de esperanza de que algún día este momento llegaría, y de miedo de que nunca llegaría. Me acerqué lentamente, con las piernas temblando tanto que pensé que me derrumbaría. Cuando estuve frente a ella, busqué las palabras correctas, pero no las encontré. ¿Cómo resumes 16 años de ausencia involuntaria en una frase? ¿Cómo pides perdón por algo que no fue tu culpa pero que aún así causó tanto dolor? Valeria, mi voz salió ronca. Yo, no sabía. Te juro que no sabía que existías. Si lo hubiera sabido,
No pude terminar la frase porque Valeria se lanzó a mis brazos. Era más bajita que Sofía por un par de centímetros, más delgada, pero su abrazo era igual de fuerte. Lo sé, papá, sollozó contra mi pecho. Mamá me lo explicó. Ella tomó una decisión terrible y nos hizo daño a todos. Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Me quebré completamente en ese momento. Todas las emociones que había estado conteniendo durante los últimos 3 días salieron en un torrente incontrolable. Lloré como no había llorado desde que mi propia madre murió hace 15 años. Lloré por los años perdidos, por los cumpleaños que no celebré con Valeria, por las noches que no la arropé, por las lágrimas que no limpié, por los abrazos que no di. Lloré porque esta niña extraordinaria, que había crecido en la pobreza sin un padre, que había trabajado desde los 12 años para ayudar a su abuela, que había soñado durante años con conocerme, me estaba perdonando antes de que yo siquiera pudiera pedir perdón. ¿Cómo había criado María a una hija tan compasiva, tan noble, tan dispuesta a amar a pesar de todo el abandono? Yo también te quiero, susurré en su cabello. Y voy a compensar todo el tiempo perdido, te lo prometo. Los 3 nos quedamos abrazados en medio del aeropuerto de Guadalajara durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, Valeria se separó y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Abuela está esperándonos en casa, dijo con una sonrisa tímida. Ella quería venir también pero no se siente bien últimamente. ¿Cómo está tu mamá?, pregunté la pregunta que había estado evitando. La sonrisa de Valeria desapareció. No bien, papá. El cáncer se ha extendido a sus pulmones y a su hígado. Los doctores dicen que le quedan semanas, quizás un mes si tiene suerte. Está en casa con nosotras porque decidió no seguir con la quimioterapia. Dice que quiere morir en paz, rodeada de familia. La palabra, familia, resonó en mis oídos. María quería morir rodeada de familia. ¿Y yo qué era? ¿Todavía contaba como familia después de todo lo que había pasado? ¿Ella quiere verme?, pregunté vacilante. Valeria asintió. Sí. Tiene muchas cosas que decirte. Pero también está muy débil. Algunos días no puede ni levantarse de la cama. Sofía, quien había estado en silencio escuchando nuestra conversación, finalmente habló. Tenemos que verla mañana entonces. No podemos esperar. Valeria nos llevó hacia afuera del aeropuerto donde había un autobús público esperando. Perdón que no pueda pagar un taxi, dijo avergonzada. El dinero está muy ajustado en casa con todos los gastos médicos de mamá. No te preocupes por eso, dije rápidamente, sacando mi billetera. De ahora en adelante, yo me encargo de los gastos. Valeria me miró con ojos brillantes de lágrimas nuevas. Gracias, papá. Era la segunda vez que me decía, papá, y cada vez se sentía como un regalo precioso. Terminamos tomando un taxi de todas formas, no iba a hacer que mis hijas tomaran el autobús público a las 10 de la noche. Le di al taxista la dirección del barrio Santa Cecilia y nos dirigimos hacia allá. Durante el trayecto, Sofía y Valeria no dejaban de hablar, comparando sus vidas, descubriendo similitudes sorprendentes. Ambas amaban los tacos al pastor. Ambas eran buenas en matemáticas pero odiaban la química. Ambas querían estudiar algo relacionado con negocios o administración. Era como si, a pesar de haber crecido en países diferentes, compartieran no solo genes sino también preferencias, sueños, personalidades. La conexión entre ellas era instantánea y profunda. Yo las observaba desde el asiento delantero del taxi, sintiendo mi corazón hincharse de amor y dolor al mismo tiempo. Llegamos al barrio Santa Cecilia alrededor de las 11 de la noche. Las calles estaban oscuras excepto por algunas farolas esporádicas. El taxi se detuvo frente a una casa pequeña de concreto con paredes sin pintar y un portón de hierro oxidado. Podía escuchar música de banda sonando de una casa vecina y el ladrido de perros a la distancia. Este era un barrio humilde, trabajador, muy diferente del vecindario de clase media donde Sofía y yo vivíamos en Queens. Valeria abrió el portón y entramos a un pequeño patio de tierra. La casa era más pequeña de lo que recordaba, o quizás yo había idealizado mi memoria de este lugar. Lucía, mi ex-suegra, apareció en la puerta principal. Tenía 75 años ahora, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada por la artritis y el trabajo duro de toda una vida. Pero su rostro se iluminó al vernos. Roberto, dijo simplemente.
No sabía qué decirle a esta mujer que había sido cómplice de la mentira de María durante 16 años. ¿Debería estar enojado con ella? Probablemente. ¿Lo estaba? No podía estarlo, no cuando la veía tan frágil, tan cansada, tan obviamente abrumada por haber criado sola a una nieta mientras su hija desaparecía por años y luego regresaba para morir. Lucía, respondí con un nod. Ella miró a Sofía y comenzó a llorar. Mi nieta, susurró, abriendo sus brazos. Sofía, sin dudarlo, corrió hacia ella y se dejó abrazar. Abuela, dijo Sofía, y la palabra sonaba extraña porque esta era una abuela que ella nunca había conocido pero técnicamente había tenido toda su vida. Pasaste muchos trabajos durante años solamente porque tu hija te mintió. Pero eso se termina hoy, estoy aquí ahora. Entramos a la casa. El interior era simple pero limpio, paredes de concreto pintadas de blanco, muebles viejos pero bien mantenidos, un piso de mosaico agrietado en algunos lugares. Había fotos en las paredes, fotos de Valeria en diferentes etapas de su vida, fotos de Lucía cuando era joven, fotos de María antes de que se fuera a Estados Unidos. Pero algo llamó mi atención, en una esquina de la sala, había un pequeño altar con velas y flores, y en el centro había una foto enmarcada de mí. Era una foto de hace más de 20 años, cuando tenía 25, sonriendo a la cámara en alguna fiesta familiar. Valeria rezaba frente a esa foto todas las noches, dijo Lucía suavemente, notando mi mirada. Le pedía a Dios que algún día su papá viniera a buscarla. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Valeria se acercó y tomó mi mano. Funcionó, dijo con una sonrisa pequeña. ¿Estás aquí? Lucía nos preparó té de manzanilla y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Las chicas siguieron hablando animadamente, compartiendo fotos en sus teléfonos, comparando sus vidas. Yo escuchaba a medias, distraído por la pregunta que quemaba en mi mente. ¿Dónde está María?, pregunté finalmente. Lucía señaló hacia un cuarto al fondo del pasillo. Está durmiendo. Los medicamentos para el dolor la dejan muy sedada. Puedes verla mañana cuando despierte. No esa noche entonces. Quizás era mejor así. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente para ver a la mujer que me había mentido, que había roto nuestra familia, que ahora estaba muriendo. ¿Qué le diría? ¿Cómo empiezas esa conversación? Lucía nos ofreció quedarnos en la casa, tenían un cuarto pequeño que podíamos usar, pero yo insistí en llevar a Sofía a un hotel. Necesitábamos procesar todo lo que había pasado, tener un espacio para respirar. Valeria se veía decepcionada pero entendía. ¿Volverán mañana?, preguntó con ojos suplicantes. Primera hora de la mañana, prometí. Y esta vez, no me voy a ir. La abracé fuerte antes de salir. Gracias por esperarme, mija. Gracias por no perder la esperanza. Siempre supe que vendrías, papá, susurró contra mi pecho. Siempre lo supe. Sofía y yo tomamos otro taxi hacia un hotel modesto cerca del centro de Guadalajara. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Estábamos agotados física y emocionalmente. En el hotel, reservé una habitación con 2 camas. Mientras Sofía se duchaba, yo me senté en el borde de mi cama mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Guadalajara. ¿Cuántos recuerdos tenía de este lugar? Aquí conocí a María en una fiesta cuando ambos teníamos 20 años. Aquí nos enamoramos, nos casamos, soñamos con un futuro mejor. Aquí nacieron mis hijas, ambas, aunque solo conocía una en ese momento. Y ahora estaba de vuelta, 20 años después, para enfrentar las consecuencias de decisiones que ni siquiera fui parte de tomar. Cuando Sofía salió del baño con su pijama, se sentó a mi lado. Valeria es increíble, dijo con voz suave. Es tan fuerte. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo optimista y amable. Se parece a ti en eso, respondí. Ustedes dos tienen esa capacidad de ver lo bueno en las personas, de perdonar rápidamente. Yo no soy así. Yo guardo rencor. Sofía puso su cabeza en mi hombro. Papá, cuando veas a mamá mañana, intenta no estar demasiado enojado. Sé que lo que hizo estuvo mal, muy mal. Pero está muriendo. Dale la oportunidad de explicarse. No sé si puedo, admití honestamente. Cada vez que pienso en todos los años que Valeria pasó preguntándose por qué su padre la abandonó,
cuando yo ni siquiera sabía que existía, me hierve la sangre. Lo sé. A mí también. Pero ella es mi mamá, papá. Y a pesar de todo, la amo. Y creo que ella nos amó a su manera retorcida. Tomó decisiones terribles, pero no creo que fuera porque nos odiaba. Suspiré profundamente. Mi hija era más sabia que yo. Intentaré ser civilizado. Por ti. Por Valeria. Gracias, susurró Sofía. Nos acostamos cada uno en su cama. Apagué las luces, pero sabía que ninguno de los dos dormiría fácilmente. Papá, dijo Sofía en la oscuridad. Sí. Gracias por traerme aquí. Sé que fue difícil, que gastaste mis ahorros y quizás perdiste tu trabajo. Pero conocer a Valeria es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas otra vez. Para mí también, mi amor. Para mí también. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta seguía martillando: ¿qué me diría María mañana? ¿Qué posible explicación podría justificar lo que había hecho? Y lo más importante, ¿podría yo perdonarla antes de que muriera, o me llevaría este rencor conmigo para siempre? La mañana del 30 de diciembre amaneció soleada y tibia. Sofía y yo desayunamos temprano en el restaurante del hotel, café, pan dulce y fruta, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. La anticipación de lo que vendría era como un peso en nuestros estómagos. A las 9 de la mañana tomamos un Uber hacia el barrio Santa Cecilia. Durante el trayecto, Sofía revisaba constantemente su teléfono. Valeria le había estado mandando mensajes desde las 7 de la mañana, emocionada de vernos otra vez. Dice que mamá tuvo una buena noche y está despierta y lúcida, reportó Sofía. Quiere hablar contigo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Después de 10 años sin ver a María, después de todo lo que había descubierto, finalmente tendría respuestas. Pero, ¿realmente quería escuchar esas respuestas? A veces la ignorancia es más fácil que la verdad. Llegamos a la casa y Valeria nos estaba esperando en el portón. Se veía más descansada que la noche anterior, y había cambiado su ropa por unos jeans limpios y una blusa floreada. Buenos días, nos saludó con una sonrisa tímida. Se acercó a Sofía y se dieron un abrazo largo. Era extraño verlas juntas, como una imagen duplicada, un glitch en la Matrix. Entramos a la casa. Lucía estaba en la cocina preparando café. María los está esperando, dijo sin mirarme a los ojos. Estaba claro que ella se sentía culpable por su papel en todo esto. Vayan. Los llamaré cuando el desayuno esté listo. El cuarto de María estaba al final de un pasillo estrecho. La puerta estaba entreabierta. Valeria tocó suavemente. Mamá, papá y Sofía están aquí, dijo con voz dulce. Pasen, respondió una voz débil desde adentro. Era la voz de María, pero sonaba gastada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Entramos. El cuarto era pequeño, con una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Había una cama individual contra la pared, una cómoda vieja, y un crucifijo colgado sobre la cabecera. En la cama, casi irreconocible, estaba María. La mujer que yo había conocido 20 años atrás era robusta, con mejillas llenas y cabello oscuro y abundante. La mujer frente a mí ahora era un esqueleto cubierto de piel. Había perdido casi todo su peso, su cabello era escaso y gris, su piel tenía un tono amarillento que indicaba que sus órganos estaban fallando. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, y en este momento, llenos de lágrimas. Roberto, susurró. Viniste. Me quedé paralizado en la puerta, incapaz de avanzar. Sofía me dio un empujoncito suave en la espalda. Ve, papá, susurró. Di un paso. Luego otro. Me acerqué a la cama lentamente. María intentó incorporarse pero no tenía fuerzas. No te levantes, dije automáticamente. Estás muy débil. Siempre fuiste considerado, dijo con una sonrisa triste. Incluso cuando no lo merecía. Valeria trajo una silla y la colocó junto a la cama. Me senté, no sabiendo qué hacer con mis manos. Las niñas se quedaron paradas cerca de la puerta, dándonos espacio pero sin salir del cuarto. No sé por dónde empezar, dijo María, su voz apenas audible. Lo siento, parece tan inadecuado para lo que hice.
Entonces explícame, mi voz salió más dura de lo que pretendía. Explícame cómo fuiste capaz de separar a dos hermanas gemelas. Explícame cómo me miraste a los ojos durante años sabiendo que tenía otra hija y nunca me lo dijiste. Explícame cómo pudiste hacer algo tan cruel. María cerró los ojos y lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Porque era una cobarde, susurró. Porque estaba aterrada. Porque tomé una decisión en un momento de pánico y luego fue demasiado tarde para rectificar. ¿Cómo comenzaba esta historia? ¿Dónde estaba el origen de esta mentira masiva que había destruido a tantas personas? María tomó aire con dificultad antes de empezar a hablar. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tú estabas tan feliz. Trabajabas 2 empleos para ahorrar para el bebé. Habíamos hablado de eventualmente mudarnos a Estados Unidos para que nuestro hijo tuviera mejores oportunidades. Todo parecía posible. Hizo una pausa para toser, un sonido húmedo y doloroso. Valeria le acercó un vaso de agua con popote y ella tomó un sorbo pequeño. Cuando fui al ultrasonido del 3er mes, la doctora me dijo que eran gemelas. 2 niñas. Debería haber estado feliz, ¿verdad? Pero lo único que sentí fue terror puro. Porque sabía que no teníamos dinero para 2 bebés. Apenas teníamos para una. Podríamos haber encontrado la manera, interrumpí. Las familias encuentran la manera. Trabajo más duro, pedimos ayuda, hacemos sacrificios. Pero no separas a tus hijas. Lo sé, sollozó María. Lo sé ahora. Pero en ese momento, con las hormonas del embarazo, con la presión económica, con mi madre constantemente recordándome lo pobres que éramos, entré en pánico. Y entonces mi mamá sugirió algo terrible. Dijo que cuando nacieran las gemelas, podríamos registrar solo a una. Darle la otra a ella para que la criara. Tú nunca tendrías que saber. Así una niña tendría la oportunidad de ir a Estados Unidos contigo, y la otra se quedaría en México con mi mamá. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. ¿Y tú aceptaste? ¿Así nada más? No inmediatamente. Dijo María defensivamente. Luché contra la idea durante meses. Pero mi mamá seguía presionándome, diciéndome que era lo mejor para todos, que 2 bebés nos hundirían en la pobreza para siempre. Y yo era joven, Roberto. Tenía 23 años y estaba aterrada de no poder ser buena madre para 2 niñas. La rabia ardía en mi pecho pero me obligué a escuchar. Sofía y Valeria también estaban llorando silenciosamente. Cuando llegó el día del parto, todo se complicó. Tuve preeclampsia severa. Mi presión arterial estaba por las nubes. Los doctores pensaron que iba a morir. Me hicieron cesárea de emergencia. Nacieron las gemelas, primero Sofía, luego Valeria. Las vi solo por un momento antes de que me sedaran. Eran idénticas. Perfectas. Y en ese segundo, me di cuenta de que no podía separarlas. No podía hacer lo que mi mamá había sugerido. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Entonces, ¿había cambiado de opinión? Pero cuando desperté de la cirugía horas después, ya era demasiado tarde. Mi mamá había tomado a Valeria y la había llevado a su casa. Le dijo a las enfermeras que había sido un error, que solo había nacido una niña. Sobornó a alguien en el registro civil para que solo pusieran a Sofía en el acta de nacimiento. Para cuando yo estuve lo suficientemente consciente para protestar, el plan ya estaba en marcha. Y para entonces no tuve el valor de decirte la verdad. El cuarto daba vueltas a mi alrededor. Entonces tu madre. Lucía, ¿ella fue quien orquestó todo esto? María asintió miserablemente. Ella pensó que lo estaba haciendo por mí, para protegerme de una vida de extrema pobreza. Pero lo que realmente hizo fue destruir todo. Me levanté de la silla bruscamente, necesitando espacio para respirar. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el patio polvoriento. Y durante 3 años, dije con voz temblorosa de ira, viviste conmigo, criamos a Sofía juntos, y nunca, ni una sola vez, pensaste en decirme que tenía otra hija a kilómetros de distancia con tu madre. Pensaba en ello todo el tiempo, lloró María. Me carcomía por dentro. Cada vez que veía a Sofía dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, celebrar su primer cumpleaños, pensaba en Valeria y en que se estaba perdiendo de tener a su papá.
Pero ya había mentido durante tanto tiempo que no sabía cómo decir la verdad sin destruir todo. Así que en lugar de eso, te fuiste, dije amargamente. Hace 10 años, te subiste a un avión de regreso a México y nos abandonaste. A mí y a Sofía. Sin explicación real. Porque no podía seguir viviendo la mentira, admitió María. Valeria tenía 6 años y empezaba a hacer preguntas. ¿Por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué tengo fotos de él pero nunca viene a visitarme? ¿Dónde está mi familia? Mi mamá ya no podía manejarla sola, Valeria era una niña difícil, enojada, confundida. Y yo estaba en Nueva York con ustedes, pretendiendo que todo estaba bien, cuando sabía que otra niña idéntica a Sofía estaba creciendo sin padre porque yo era demasiado cobarde para decir la verdad. Me estaba volviendo loca. Tenía que elegir. Y elegí regresar con Valeria porque ella me necesitaba más en ese momento. La lógica retorcida de María era nauseabunda pero en cierto modo entendible. Así que abandonaste a una hija para estar con la otra. Genial solución. No fue una solución, sollozó María. Fue un desastre. Sofía me necesitaba también. Pero tú podías darle una buena vida. Yo sabía que serías un buen padre para ella. Que la cuidarías mejor de lo que yo podría. Pero Valeria no tenía a nadie más que a mí y a mi mamá. Así que hice otra decisión egoísta y dejé a una hija para intentar compensar los años perdidos con la otra. Me volteé para mirarla. ¿Y funcionó? ¿Valeria te perdonó por esos primeros 6 años de ausencia? María miró hacia su hija, quien estaba llorando silenciosamente junto a Sofía. No inmediatamente. Me tardé años en ganar su confianza. Pero lo intenté. Trabajé, le di todo lo que pude. Le expliqué que su papá no sabía de ella, que no era tu culpa. Le mostré fotos tuyas, le conté historias sobre ti. La ayudé a no odiarte. Qué noble de tu parte, dije con sarcasmo. Valeria finalmente habló, su voz temblorosa. Papá, mamá cometió errores terribles. Pero también hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que ella misma creó. Me crió para quererte, para saber que no me habías abandonado a propósito. Eso cuenta para algo, ¿no? Su defensa de María me partía el corazón porque demostraba la bondad pura de mi hija, pero también me enfurecía porque María no merecía esa lealtad. Sin embargo, ¿quién era yo para juzgar la relación entre madre e hija? Valeria había vivido con María durante 10 años. Yo acababa de conocerla hace menos de 24 horas. ¿Pero esto justificaba en algo la mentira original? Las decisiones que habían llevado a que 2 hermanas gemelas crecieran en países diferentes, en circunstancias económicas completamente distintas, sin saber de la existencia de la otra durante 16 años. María continuó hablando, su voz cada vez más débil. Los últimos 10 años aquí con Valeria fueron duros. Trabajé en casas limpiando, en restaurantes, en lo que pudiera encontrar. Mi mamá estaba cada vez más enferma, así que yo tenía que mantener a 3 personas. Valeria empezó a trabajar conmigo desde muy joven, vendiendo chicles en los semáforos, ayudándome a limpiar casas, y eventualmente en el puesto de flores en el mercado. Nunca tuvo la infancia que Sofía tuvo contigo en Estados Unidos. Porque tú tomaste esa decisión, señalé fríamente. Porque elegiste mentir en lugar de confiar en que podríamos haber encontrado una solución juntos. Lo sé, dijo María. Y he vivido con esa culpa cada segundo de cada día. Cuando me diagnosticaron cáncer hace un año, mi primer pensamiento no fue, voy a morir, sino, voy a morir sin haber arreglado esto. No podía irme de este mundo dejando a mis hijas separadas. No podía morir sabiendo que tú nunca conocerías a Valeria. Así que hace 3 meses, cuando los doctores me dijeron que ya no había nada que hacer, que el cáncer era terminal, tomé la decisión de finalmente decir la verdad. Contacté a Sofía por Facebook. Le mandé todo, documentos, fotos, la historia completa. Y le pedí que por favor te lo dijera cuando estuviera lista. Sabía que era mucho peso poner en una adolescente, pero no tenía otra opción. Tú nunca habrías contestado mis llamadas después de todo este tiempo. Miré a Sofía, quien tenía el rostro empapado en lágrimas. Mamá me hizo prometer que esperaría hasta Navidad, explicó Sofía. Dijo que la noticia destrozaría nuestras fiestas y quería que pudieras tener una última Navidad tranquila antes de enterarte.
Pero también dijo que no podía esperar más que eso porque no sabía cuánto tiempo le quedaba. La manipulación de María no tenía límites, incluso en su lecho de muerte. Pero mirando a mis dos hijas llorando, mirando a esta mujer consumida por el cáncer que había sido el amor de mi juventud, no podía aferrarme completamente a la rabia. Estaba cansado. Tan cansado. ¿Por qué ahora, María?, pregunté finalmente. ¿Por qué no hace 5 años? ¿O 10? ¿Por qué esperar hasta que estuvieras literalmente muriendo? Ella cerró los ojos. Porque soy una cobarde. Ya te lo dije. He sido una cobarde toda mi vida. Solo la certeza de la muerte me dio el valor para finalmente hacer lo correcto. Y sé que es tarde. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que Sofía y Valeria se conocieran. Necesitaba que fueras el padre de ambas antes de que yo ya no esté aquí para evitarlo. Su honestidad brutal era lo único que impedía que la odiara completamente. Al menos no estaba tratando de justificar lo injustificable. Al menos reconocía la magnitud de lo que había hecho. ¿Pero era suficiente? ¿Podía su arrepentimiento en el hecho de muerte borrar 16 años de mentiras, de familias rotas, de hermanas separadas, de una niña preguntándose por qué su padre no la quería cuando ese padre ni siquiera sabía que existía? Sofía finalmente se acercó a la cama. Se arrodilló junto a su madre y tomó su mano esquelética. Mamá, lo que hiciste estuvo muy mal, dijo con voz firme pero amable. Me quitaste una hermana durante 16 años. Le quitaste a Valeria un padre. Nos robaste la oportunidad de crecer juntas. Eso es imperdonable en muchas formas. María sollozaba, apretando la mano de Sofía. Pero, continuó Sofía, también sé que las personas cometen errores. Errores terribles a veces. Y tú finalmente los estás tratando de arreglar. Tarde, sí. Pero lo estás haciendo. Y por eso, yo te perdono, mami. Te perdono porque te amo y porque quiero que mueras en paz. Valeria también se acercó y se arrodilló al otro lado de la cama. Yo también te perdono, mami, susurró. Me diste una vida difícil pero también me enseñaste a ser fuerte. Y me trajiste de vuelta a mi familia. Gracias por eso. Las tres, madre y dos hijas, se abrazaron llorando. Era una escena hermosa y devastadora al mismo tiempo. Yo me quedé parado junto a la ventana, sintiendo como un extraño en esta reunión familiar. Finalmente, María me miró por encima de las cabezas de sus hijas. Roberto, su voz era apenas un susurro. ¿Tú también puedes perdonarme? La pregunta pesaba toneladas. Todos en el cuarto me miraban esperando mi respuesta. ¿Podía perdonarla? ¿Debía perdonarla? El perdón no era algo que se pudiera forzar. No era un interruptor que podías encender porque alguien te lo pedía. Pero mirando a mis dos hijas abrazadas a su madre moribunda, entendí algo: este perdón no era realmente sobre mí o sobre María. Era sobre Sofía y Valeria. Si yo cargaba con rencor y odio hacia María por el resto de mi vida, ¿cómo afectaría eso a mis hijas? Ellas ya estaban trabajando en perdonar a su madre. Si yo me negaba, si me aferraba al resentimiento, solo les causaría más dolor. Me acerqué lentamente a la cama. María me miraba con ojos suplicantes, esperando mi veredicto. No puedo decir que te perdono completamente, dije honestamente. Lo que hiciste fue demasiado grande, lastimó a demasiada gente. Llevará tiempo procesar todo esto, quizás años. Quizás nunca llegue al perdón total. María asintió, aceptando mi respuesta. Pero, continué, entiendo que eras joven, que estabas asustada, que tomaste decisiones malas por razones que pensabas que eran buenas. Y agradezco que finalmente hayas dicho la verdad. Gracias a ti, ahora conozco a Valeria. Gracias a ti, mis hijas finalmente están juntas. Así que por eso, te doy las gracias. Y prometo cuidar de nuestras hijas cuando ya no estés. Prometo ser el padre que ambas merecen. Eso es lo mejor que puedo ofrecer ahora. María cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Es más de lo que merezco, susurró. Gracias, Roberto. Gracias por ser mejor persona que yo. No respondí. Solo asentí. Había dicho todo lo que podía decir. El resto tendría que resolverse con el tiempo.
Pasamos el resto de esa mañana en la casa de Lucía. La abuela preparó un desayuno tradicional, frijoles, huevos, tortillas hechas a mano, y los 5 nos sentamos alrededor de la pequeña mesa, yo, Sofía, Valeria, Lucía y María, quien había logrado levantarse de la cama por unos minutos aunque se veía exhausta. Era surreal estar ahí, compartiendo una comida con esta familia que era mía pero que también era extraña. Lucía finalmente se dirigió a mí directamente. Roberto, yo también te debo una disculpa, dijo con voz temblorosa. Fui yo quien convenció a María de esconder a Valeria. Pensé que estaba protegiendo a mi hija de una vida de miseria extrema. Pero lo único que hice fue crear miseria diferente. He vivido con esa culpa durante 16 años. La miré a los ojos, esta mujer anciana que había ayudado a criar a mi hija en secreto, que había sido cómplice de la mentira más grande de mi vida. Parte de mí quería gritarle, culparla, decirle que había arruinado vidas. Pero ella ya se veía destrozada por el arrepentimiento. ¿Qué bien haría agregar más dolor? Lo hecho está, dije simplemente. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos intentar hacer mejor el futuro. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Prometo ayudar en todo lo que pueda. Valeria te necesita ahora. Necesita a su padre. Después del desayuno, mientras María volvía a la cama para descansar, las chicas y yo salimos al pequeño patio. Guadalajara en diciembre era hermoso, cielo azul, temperatura perfecta, el sonido de pájaros cantando. Sofía y Valeria se sentaron en un banco viejo de concreto, pegadas la una a la otra como si tuvieran miedo de separarse. Yo me paré frente a ellas. Necesitamos hablar sobre el futuro, dije. Ambas me miraron con atención. Valeria, quiero que vengas a vivir con nosotros a Nueva York. Los ojos de Valeria se abrieron enormes. ¿De verdad? ¿Puedo hacer eso? No será fácil, admití. Los trámites de inmigración son complicados y caros. Pero eres mi hija. Tengo derecho a traerte a Estados Unidos. Tomaré meses, quizás más de un año, pero lo haremos. Mientras tanto, me aseguraré de que tú y tu abuela tengan todo lo que necesiten. Les mandaré dinero mensualmente. Vendré a visitarlas regularmente. Y cuando finalmente tengamos todos los papeles listos, te mudarás con Sofía y conmigo a Queens. Valeria comenzó a llorar de nuevo, parecía que en las últimas 24 horas todos habíamos llorado más que en años enteros. Gracias, papá, sollozó. No puedo creer que esto esté pasando. Ayer era una chica que vendía flores en el mercado preguntándose si alguna vez conocería a su padre. Hoy tengo un papá que me quiere y una hermana y un futuro en Estados Unidos. Es como un sueño. No es un sueño, dijo Sofía, abrazando a su hermana. Es real. Y vamos a estar juntas para siempre ahora. Te lo prometo. Las dos se abrazaron mientras yo miraba, sintiendo mi corazón hincharse de amor pero también de tristeza. Porque sabía lo que venía, probablemente perdería semanas o meses separado de Valeria mientras resolvíamos los trámites legales. ¿Y María? María no tenía meses. Tal vez semanas. Valeria tendría que despedirse de su madre muy pronto. ¿Cómo preparas a una adolescente de 16 años para perder a su madre? Especialmente una madre con quien la relación había sido tan complicada. Pasamos el resto de esa mañana en la casa de Lucía. La abuela preparó un desayuno tradicional, frijoles, huevos, tortillas hechas a mano, y los 5 nos sentamos alrededor de la pequeña mesa, yo, Sofía, Valeria, Lucía y María, quien había logrado levantarse de la cama por unos minutos aunque se veía exhausta. Era surreal estar ahí, compartiendo una comida con esta familia que era mía pero que también era extraña. Lucía finalmente se dirigió a mí directamente. Roberto, yo también te debo una disculpa, dijo con voz temblorosa. Fui yo quien convenció a María de esconder a Valeria. Pensé que estaba protegiendo a mi hija de una vida de miseria extrema. Pero lo único que hice fue crear miseria diferente. He vivido con esa culpa durante 16 años. La miré a los ojos, esta mujer anciana que había ayudado a criar a mi hija en secreto, que había sido cómplice de la mentira más grande de mi vida. Parte de mí quería gritarle, culparla, decirle que había arruinado vidas. Pero ella ya se veía destrozada por el arrepentimiento. ¿Qué bien haría agregar más dolor? Lo hecho está, dije simplemente.
No podemos cambiar el pasado. Solo podemos intentar hacer mejor el futuro. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Prometo ayudar en todo lo que pueda. Valeria te necesita ahora. Necesita a su padre. Después del desayuno, mientras María volvía a la cama para descansar, las chicas y yo salimos al pequeño patio. Guadalajara en diciembre era hermoso, cielo azul, temperatura perfecta, el sonido de pájaros cantando. Sofía y Valeria se sentaron en un banco viejo de concreto, pegadas la una a la otra como si tuvieran miedo de separarse. Yo me paré frente a ellas. Necesitamos hablar sobre el futuro, dije. Ambas me miraron con atención. Valeria, quiero que vengas a vivir con nosotros a Nueva York. Los ojos de Valeria se abrieron enormes. ¿De verdad? ¿Puedo hacer eso? No será fácil, admití. Los trámites de inmigración son complicados y caros. Pero eres mi hija. Tengo derecho a traerte a Estados Unidos. Tomaré meses, quizás más de un año, pero lo haremos. Mientras tanto, me aseguraré de que tú y tu abuela tengan todo lo que necesiten. Les mandaré dinero mensualmente. Vendré a visitarlas regularmente. Y cuando finalmente tengamos todos los papeles listos, te mudarás con Sofía y conmigo a Queens. Valeria comenzó a llorar de nuevo, parecía que en las últimas 24 horas todos habíamos llorado más que en años enteros. Gracias, papá, sollozó. No puedo creer que esto esté pasando. Ayer era una chica que vendía flores en el mercado preguntándose si alguna vez conocería a su padre. Hoy tengo un papá que me quiere y una hermana y un futuro en Estados Unidos. Es como un sueño. No es un sueño, dijo Sofía, abrazando a su hermana. Es real. Y vamos a estar juntas para siempre ahora. Te lo prometo. Las dos se abrazaron mientras yo miraba, sintiendo mi corazón hincharse de amor pero también de tristeza. Porque sabía lo que venía, probablemente perdería semanas o meses separado de Valeria mientras resolvíamos los trámites legales. ¿Y María? María no tenía meses. Tal vez semanas. Valeria tendría que despedirse de su madre muy pronto. ¿Cómo preparas a una adolescente de 16 años para perder a su madre? Especialmente una madre con quien la relación había sido tan complicada. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña. Sofía y yo nos mudamos de nuestro hotel a la casa de Lucía para estar cerca de María y Valeria. Dormíamos en el cuarto pequeño que antes había sido el de Valeria, ella insistió en dormir en un colchón en la sala para darnos su espacio. Cada mañana nos despertábamos con el sonido de vendedores ambulantes pasando por la calle, el olor a pan dulce de la panadería de la esquina, los ladridos de los perros del vecindario. Era como viajar 20 años atrás en el tiempo, a cuando yo vivía en Guadalajara antes de emigrar a Estados Unidos. Pero también era completamente nuevo porque ahora tenía 2 hijas en lugar de una, y estaba viendo morir a la mujer que alguna vez amé. El estado de María se deterioraba visiblemente cada día. Algunos días podía levantarse y sentarse con nosotros en la sala por 1 hora o 2. Otros días no podía ni abrir los ojos, perdida en la neblina de los medicamentos para el dolor. En sus momentos lúcidos, hablábamos. Me contó más detalles de los últimos 10 años, de cómo había criado a Valeria sola, de los sacrificios que había hecho, de los momentos en que había querido rendirse pero seguía adelante por su hija. Valeria es especial, me dijo un día mientras estábamos solos en su cuarto. Es más fuerte que yo jamás fui. Es inteligente, trabajadora, compasiva. A pesar de todo lo que le hice pasar, se convirtió en una persona maravillosa. Eso no fue por mí. Fue a pesar de mí. Tú ayudaste a formarla, dije, sorprendido de estar defendiendo a María. No fuiste una madre perfecta, pero tampoco fuiste un desastre completo. Le enseñaste buenos valores. La mantuviste en la escuela a pesar de que necesitaban dinero. La protegiste lo mejor que pudiste. María sonrió débilmente. Gracias por decir eso. Moriré un poco más en paz sabiendo que no todo fue un fracaso. La muerte. Hablábamos de ella abiertamente ahora. No había forma de evitarlo. Los doctores habían dicho semanas, pero yo sospechaba que serían días. María se estaba apagando como una vela llegando al final de su mecha. ¿Tienes miedo?, le pregunté. De morir, sí, admitió. Pero más que eso, tengo miedo de lo que viene después.
¿Iré al infierno por lo que hice? ¿Dios me perdonará por separar a mis hijas? No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento quise darle algo de consuelo. Creo que Dios entiende que somos humanos, que cometemos errores. Y creo que al final hiciste lo correcto al decirnos la verdad. Eso tiene que contar para algo. Espero que tengas razón, susurró. Cerró los ojos, exhausta por la conversación. Salí del cuarto y encontré a Sofía y Valeria en el patio, riendo sobre algo en el teléfono de Sofía. Las gemelas se habían vuelto inseparables. Pasaban cada momento juntas, compartiendo historias de sus vidas, descubriendo sus similitudes, aprendiendo sobre sus diferencias. Era hermoso verlas, pero también agridulce, sabiendo que pronto yo tendría que regresar a Nueva York y separarlas nuevamente, aunque fuera temporalmente. Esa noche, preparé la cena para todos, un talento que había desarrollado durante los 10 años de ser padre soltero. Hice arroz, frijoles, pollo asado y ensalada. No era nada fancy, pero era comida casera hecha con amor. Nos sentamos todos alrededor de la mesa pequeña, yo, Sofía, Valeria y Lucía. María no podía levantarse esa noche, así que Valeria le llevó un plato a su cuarto. Mientras comíamos, Lucía compartió historias de cuando María era joven, antes de que todo se complicara. Era tan alegre, recordó Lucía con nostalgia. Siempre cantando, siempre bailando. Tenía tantos sueños. ¿Qué soñaba?, preguntó Sofía. Quería ser enfermera, dijo Lucía. Le encantaba ayudar a la gente. Pero luego quedó embarazada joven, y los sueños cambiaron. La vida tiene una forma de hacer eso, cambiar tus sueños en algo que nunca esperaste. Miré a mis 2 hijas. ¿Qué sueños tenían ellas? ¿Y cómo podría yo ayudarlas a alcanzarlos? Había perdido 16 años con Valeria, pero no perdería ni un día más. A partir de ahora, sería el padre que ambas merecían. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, Valeria me preguntó tímidamente sobre Nueva York. ¿Cómo es vivir allá, papá? ¿Es muy diferente de aquí? Completamente diferente, respondí. Hace mucho más frío en invierno. Todo está muy apretado, edificios altos, calles angostas, millones de personas en todas partes. Al principio puede ser abrumador. ¿Pero te gusta?, preguntó con ojos curiosos. Tiene sus ventajas y desventajas, admití. Lo que más me gusta es la diversidad. Hay personas de todo el mundo viviendo en Nueva York. Mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, chinos, italianos, africanos, todos conviviendo juntos. Y hay oportunidades que simplemente no existen aquí en México. Buenos trabajos, buenas escuelas, la posibilidad de progresar si trabajas duro. Valeria absorbía cada palabra. ¿Crees que yo podría adaptarme? ¿O voy a ser demasiado mexicana para allá? La pregunta me rompió el corazón. Valeria, escúchame, dije, volteándola hacia mí. Ser mexicana es algo para estar orgullosa. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por tu cultura o tus raíces. Sí, Nueva York será un ajuste. El idioma, el clima, las costumbres. Pero eres fuerte. Eres inteligente. Vas a estar bien. Y Sofía y yo estaremos ahí para ayudarte en cada paso. Ella sonrió a través de lágrimas nuevas. Gracias, papá. Por quererme aunque apenas me conoces. Te conozco más de lo que crees, respondí. Veo mi propia terquedad en ti. Veo la bondad de tu madre. Veo la sabiduría de tu abuela. Eres todo lo bueno de nuestra familia concentrado en una persona. Y te amo, mi hija. Te amo tanto como amo a Sofía. Valeria se lanzó a mis brazos y nos quedamos así por largo rato, padre e hija reconectándose después de 16 años perdidos. Esa noche, después de que todos se durmieron, salí al patio a mirar las estrellas. Guadalajara, a diferencia de Nueva York, todavía tenía cielos lo suficientemente oscuros para ver las estrellas claramente. Las constelaciones brillaban sobre mí como promesas de un futuro mejor. Había venido a México hace solo unos días con rabia, confusión y dolor. Ahora sentía algo diferente, esperanza. Esperanza de que mi familia rota pudiera sanar. Esperanza de que mis hijas gemelas pudieran recuperar el tiempo perdido.
Esperanza de que Valeria pudiera tener las oportunidades que había sido negadas durante tanto tiempo. Y sí, incluso esperanza de que María pudiera morir en paz, sabiendo que había hecho lo correcto al final. Los siguientes días pasarían rápido. María se apagaría. Tendría que regresar a Nueva York. Comenzaría el proceso largo y frustrante de traer a Valeria legalmente a Estados Unidos. Habría despedidas dolorosas y incertidumbres sobre el futuro. Pero en ese momento, bajo las estrellas de Guadalajara, con mis 2 hijas durmiendo bajo el mismo techo por primera vez en sus vidas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era perfecta. Todavía había dolor, enojo y preguntas sin respuesta. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Verlas así, a miles de kilómetros de distancia, pero tan íntimamente conectadas, era mi mayor consuelo. Los meses pasaron volando. La primavera de Queens se convirtió en un verano caluroso mientras en Guadalajara las lluvias de temporal daban paso a un calor seco. Nuestro pequeño apartamento se había transformado. Sofía había cedido la mitad de su armario, había limpiado un rincón para un nuevo escritorio y no podía dejar de hablar de los lugares que llevaría a Valeria a visitar: Central Park, la Estatua de la Libertad, el mercado de Corona en Queens, que le recordaría a México. El proceso de inmigración era lento, burocrático, pero constante. Cada mes, enviaba dinero a Lucía y Valeria, asegurándome de que Valeria pudiera dedicarse por completo a sus estudios y a aprender inglés. Ella me enviaba fotos de sus calificaciones perfectas en la preparatoria. Ella me hacía sentir orgulloso todos los días. Un miércoles de octubre, 9 meses después de haber regresado, mi teléfono sonó mientras estaba en la obra. Era Leticia Ramírez, la abogada. Roberto, tengo noticias, dijo, su voz teñida de profesionalismo, pero con un matiz de emoción que no era habitual en ella. Dejé caer la pala. Dígame, Leticia, por favor. El consulado aprobó la visa K4 para Valeria. Tiene que viajar a Ciudad Juárez para el sello final en su pasaporte, y luego puede venir a Estados Unidos. Su hija ya no está a 10 meses de distancia. Está a 10 días. Colgué el teléfono y me senté en un montón de ladrillos, llorando de pura alegría. 9 meses de papeleo, de incertidumbre, de videollamadas con fallas técnicas, todo se había acabado. Corrí a casa a darle la noticia a Sofía, y las 2 celebramos con un pastel de 3 leches que compramos en la panadería de la esquina en honor a Guadalajara. Compramos los boletos para el último viaje. Yo iría solo, esta vez. Sofía se quedaría para encargarse de los preparativos finales en el apartamento, y porque yo sentía que este último viaje debía ser un cierre solo para mí y para Lucía. Llegué a Guadalajara el 20 de octubre. El reencuentro con Valeria en el aeropuerto fue menos dramático que el primero, pero igual de profundo. Esta vez no hubo llanto histérico, solo una sonrisa radiante y un abrazo largo y firme de mi hija. Papá, exclamó, abrazándome. Ya es de verdad. Ya nos vamos a casa. Fuimos a casa de Lucía. Ella estaba más frágil que nunca, pero su rostro reflejaba una paz total. Había hecho las paces con su hija antes de morir, había visto a sus nietas reunirse, y ahora, estaba viendo a su nieta tener la oportunidad que merecía. Le di un abrazo a Lucía. Gracias por todo lo que hizo por ella, abuela. Nunca lo olvidaré. Ahora es tu turno de cuidarla, Roberto, dijo con voz temblorosa. Yo hice mi parte. Ahora te toca a ti. Valeria pasó 2 días empacando. No tenía mucho: su ropa, los libros de la escuela, algunas fotos de su madre. Y un regalo para Sofía, un rebozo que ella misma había bordado. Dejó el pequeño altar a María y la foto mía de hace 20 años en su lugar, ahora custodiada por Lucía. El 23 de octubre, me paré en el portón de hierro oxidado, listo para irnos al aeropuerto. Valeria se volteó hacia su abuela. Las 2 se abrazaron por última vez. Fue un abrazo de despedida de por vida. No llores, abuela. Voy a llamarte todos los días y vendremos a visitarte tan pronto como pueda. Prometo hacer que te sientas orgullosa. Lucía asintió, incapaz de hablar. Me miró a los ojos. Cuídala, Roberto. Cuídala bien. Lo haré, prometí. Con mi vida. Subimos al taxi. Mientras nos alejábamos del barrio Santa Cecilia, Valeria no miró hacia atrás.
Estaba lista. Tenía 17 años y una vida nueva por delante. Tomó mi mano y me sonrió. El vuelo de regreso a Nueva York fue largo. Valeria miraba por la ventana, con los ojos llenos de emoción y un poco de miedo. Papá. ¿Qué pasa si no les gusto a todos? ¿Si no hago amigos? ¿Si mi inglés no es lo suficientemente bueno? Mira, le dije, tomando su mano con más fuerza. Vas a tener a Sofía a tu lado, y me tienes a mí. Vas a tener un nuevo comienzo. Va a ser difícil al principio, pero vamos a hacerlo juntos. Eres una Méndez. Eres fuerte. Te vas a adaptar. Y en cuanto a gustarle a la gente, si no les gustas, el problema es de ellos. No dejes que nadie apague tu luz. Aterrizamos en el aeropuerto JFK. Cuando salimos a la calle, el frío de la noche neoyorquina no nos molestó. Sofía estaba esperándonos, saltando de alegría cuando nos vio. Las gemelas estaban juntas. Se abrazaron en medio de la multitud de viajeros, sus lágrimas de alegría eran más fuertes que las de la tristeza de la despedida. Llegamos a nuestro pequeño apartamento en Queens. No era elegante, pero era cálido y estaba lleno de amor. Cuando entramos, Valeria se detuvo en el pasillo, sus ojos recorriendo las fotos familiares en la pared, fotos de Sofía, fotos mías, y ahora, fotos de Valeria junto a Sofía de nuestro viaje a Guadalajara. Miró su nueva cama en el cuarto que compartiría con su hermana. Se volteó hacia mí, sus ojos brillantes. Estoy en casa, papá, susurró. Estamos todos juntos. Y así, la historia de la tarjeta navideña que destruyó mi mundo se convirtió en la historia de la familia que me reconstruyó. La mentira de una mujer moribunda nos había causado un dolor inimaginable, pero también nos había dado un regalo, la oportunidad de ser una familia completa. Perder mi trabajo no importó. Gastar los ahorros se sintió como una inversión. El tiempo perdido no se podía recuperar, pero el futuro se podía escribir a partir de ahora. Roberto Méndez había perdido 16 años, pero había ganado una hija, un propósito y la promesa de que, no importa cuán oscura sea la noche, la familia siempre encontrará su camino de regreso a la luz.